Antes de dar comienzo, se les pide sean tan amables de apagar o poner en vibrador sus celulares para no interferir con la exposición. La Universidad Panamericana les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia en esta conferencia magistral. Más allá de la genética, el código invisible del carácter se forma en la familia. Nos honra contar con su presencia en este espacio dedicado a la reflexión y el fortalecimiento de nuestro compromiso con la formación humana y profesional. Para comenzar, invitamos al maestro José Romo Saucedo, coordinador general del programa de formación integral, quien nos dirigirá unas palabras. Buenos días a todos. El programa de formación integral agradece a la Universidad Panamericana, a su rector, que nos permita llevar a cabo estas sesiones mensuales de formación integral. Hoy tenemos un tema por demás interesante a cargo de la maestra Paola Barba. El programa de formación integral multiinstitucional también reconoce la participación de la Secretaría de la Familia, que aquí está presente su titular, del Instituto de Educación y de 10 instituciones más, Coparmex, que está llegando su presidente, de 10 instituciones más involucradas en este programa. Sean todos bienvenidos. Gracias. Agradecemos las palabras del maestro José Romo y enseguida tenemos el honor de presentar a la maestra Paola Barba Segovia, quien impartirá la conferencia titulada Más allá de la genética, el código invisible del carácter se forma en la familia. Enseguida me permitiré leer un extracto de su currículum vitae. Paola es experta en educación afectiva, coaching y personalidad. Coach integral con más de 20 años de trayectoria como conferencista y facilitadora de capacitaciones en temas asociados al desarrollo multidimensional del ser humano. Actualmente funge como decana de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes. Se ha desempeñado como socia fundadora de la plataforma Alquimia, presidenta de BIFAC, también fue directora académica del Centro Escolar Triana y directora general del Kinder Villa de la Asunción. Es coautora del programa SOFI, Sistema Operativo de Formación Integral, y impulsa la adquisición de hábitos y virtudes de niños desde preescolar hasta adolescentes y el preparatorio, el cual fue galardonado con el premio Templeton 2017. Paola es licenciada en Pedagogía, tiene estudios en Filosofía, un diplomado en Neuropsicología, certificación en Coach Ontológico, una maestría en Coaching Integral y un diplomado en Teología del Cuerpo por la Universidad Pontificia. Agradecemos de antemano su disposición para compartirnos su experiencia y conocimiento en este tema tan relevante para nuestra sociedad. Bienvenida, maestra Paola Barba. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto verlos aquí, estar viendo tantas caras conocidas. Es para mí un honor estar participando en este programa de formación integral, el cual encabeza don Pepe, y que pretende llegar a muchas personas, incidir y sobre todo ir sembrando semillitas y que esas semillitas vayan dando fruto. El tema de hoy es un tema que de alguna manera, por ser personas, por ser seres humanos, nos atañe a todos y que creo que todo el tiempo durante nuestra vida estamos tratando de desarrollar. Entonces yo lo que pretendo aquí es, no les voy a descubrir el hilo negro, sino que vamos más bien a reflexionar en cómo podemos nosotros reforzar en la educación del carácter de nuestros hijos, pero también en la nuestra. Entonces, bueno, yo quería empezar dando las gracias porque en esta vida tan acelerada, todos estamos corriendo, estamos siempre con muchísima prisa, tenemos muchísimas actividades y parece que eso nos da como mucha satisfacción, ¿no? Ser personas muy ocupadas.
y nos damos muy pocos momentos para hacer un alto y para pensar quién estoy siendo, qué es lo que necesito, qué es lo que no quiero, qué es lo que sí quiero, hacia dónde voy. Entonces, gracias a este programa de formación integral y a estas sesiones mensuales, la verdad es que nos damos un espacio para poder reflexionar en temas que son trascendentes y que nos atañen a todos. Entonces, qué bueno que estamos aquí. Yo agradezco muchísimo porque a la hora de prepararlo también me sirvió muchísimo a mí para reflexionar y espero que ustedes también se vayan con esta reflexión. Entonces, siendo pedagoga, pues tenía que poner como unos puntos que van a ser nuestros hilos conductores. Entonces, van a ser, primero, un punto de partida, es decir, tener muy claros los objetivos de la sesión de hoy. Después, dejar muy claro cuál es la realidad y las oportunidades que tenemos, algunos principios esenciales, estrategias pedagógicas, volver la mirada hacia nosotros y luego algunas referencias y hacer el cierre. Entonces, este va a ser nuestro hilo conductor. Empezamos por los objetivos. Yo quisiera que durante esta horita que vamos a estar aquí reflexionando y haciendo introspección, descubriéramos el poder de forjar un carácter que dé sentido y rumbo a la vida. Después, son 3 nada más objetivos. El segundo, reconocer que el carácter no se hereda, se construye con decisiones y con experiencias. Y por último, comprender que la familia es el laboratorio donde se forma y fortalece el carácter. Entonces, esos van a ser nuestros 3 objetivos. Y el primero, que es descubrir el poder de forjar un carácter que dé sentido y rumbo a la vida, pues yo les traigo aquí algunos testimonios que no son desconocidos para ustedes. Ya todos conocemos, creo que ya hay como 4 películas sobre el testimonio de los sobrevivientes de los Andes. La última película, no sé si ya la vieron, la de La Sociedad de la Nieve, es una película espectacular, porque esta película, el director de la película tomó como base un libro que escribió un amigo de los sobrevivientes. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Colombia, a la Universidad de La Sabana, y la decana de Uruguay, de la Universidad de Uruguay, íbamos de la Universidad de Guatemala, de la Universidad de Uruguay y de la Universidad de Argentina a visitar La Sabana, en Colombia. Y la que era decana de Uruguay me explicaba que que Uruguay es chiquitito y que se conocen a los sobrevivientes y ella convivía con ellos. O sea, ella es de la edad de ellos y que los convivía, conoce a sus familias, conoce a sus hijos, a sus esposas. Y dice, todas las películas que han hecho se quedan cortas con lo que ellos vivieron. Y en ninguna hablan, en esta última sí mucho, sobre cómo la fortaleza de carácter y la virtud que tenían estos chavos fue lo que les permitió sobrevivir. Y también, dice, nunca reflejan cómo la presencia de Dios, o sea, ellos todos los días, y coincidió, después lo supieron, coincidió que todos los días rezaban el rosario juntos, y era la misma hora en la que las familias se reunían en Uruguay para rezar por ellos. Coincidían en la hora, eso lo supieron después. Pero esas virtudes y esa fortaleza de carácter fue lo que les permitió salir adelante. Otro caso que tenemos es, no sé si ubican a este chico que es hidrocálido, a Fabián López Salas. Es un chico que está actualmente viviendo en Querétaro, pero él es un joven, yo digo que tiene una inteligencia sobresaliente, de verdad es muy inteligente. Toda la vida quiso estudiar física y además compone música. Dicen que para componer música tienes que ser casi un genio, ¿no? Posibilidades económicas, todas las que quieran. Estudió en un colegio aquí en Aguascalientes, en el Encino, estudió en el Villa, y luego estudió en el Encino y después terminó la prepa en el colegio Cumbres. Y dice que cuando ya tenía que hacer su servicio social, revisó cuáles eran las opciones que tenía, porque de lo que se trataba era de dar, ¿no? de dar un poco de lo que él tenía para poder ayudar a alguien y poder ayudar a los más necesitados. Y cuando revisó, pues vio que ninguno le llamó la atención. Entonces, investigando,
le dijeron que el lugar donde más necesidades había de todo, en todos los ámbitos, era en las ladrilleras. Entonces se fue con sus amigos a las ladrilleras, juntó un equipo de jóvenes y para lo que le dio al principio fue para jugar fútbol. Entonces jugaba fútbol con los niños y ahí se fue involucrando y después él quería estudiar física y con la capacidad que tenía, de verdad ese chico hubiera podido llegar a ser premio Nobel, de verdad. Y entonces se va a la Universidad de Puebla a estudiar física, le iba increíblemente bien, pero sentía un vacío, él le llama la cosquillita. Entonces él seguía sintiendo la cosquillita de que él tenía un propósito en esta vida y que tenía que hacer algo más. Entonces busca al sacerdote, a un sacerdote de la iglesia en Puebla, y le pregunta que qué puede hacer. Y entonces este sacerdote le dice, ¿sabes qué? Empieza por ir a visitar a los ancianos y a los enfermos. Ellos son los más necesitados. Entonces empieza ahí y cuando llega con un enfermo, que también ya era una persona grande, que la tenían en un cuarto, en una colchoneta, encima de su propia pipí, en unas condiciones horribles, ahí se despertó en él una necesidad de cambiar el mundo. O sea, decía, no puede ser que en este mundo viva yo. O sea, yo tengo que hacer algo. Entonces, bueno, para no contarles, hacerles muy larga la historia, él ahorita se dedica, vivió mucho tiempo en las ladrilleras, en las mismas condiciones y circunstancias que la gente de las ladrilleras, para poder entender cuáles eran las necesidades humanas. O sea, qué era lo que él podía aportar, porque lo más fácil para todos aquí es, bueno, llevo despensas, llevo cobijas, bueno, llevo unos juguetes en Navidad, les llevo suéteres, o sea, como que creemos que lo que necesitan son cosas materiales y lo que ellos necesitan es escucha, amor, acompañamiento, ser vistos, lo mismo que todos los seres humanos. Nosotros también necesitamos eso. Entonces ellos necesitan eso y Fabián se los empezó a dar y a partir de ahí se empezó a mejorar la comunidad y a partir de poder satisfacer esas necesidades muy básicas del ser humano, entonces empezó a crear programas para formar el carácter de las personas, porque es el carácter lo que nos hace ser personas. Entonces, a la hora que él vio eso, ahora lo está replicando también en Querétaro. O sea, una vez que ya se acomodó, que ya lo querían, que ya empezó a haber un cambio muy significativo en las ladrilleras, fue muy bien. Mi misión aquí ya empezó. O sea, aquí la rueda ya está girando, entonces ahora me voy a otro lugar y ahora está en otro lugar hasta repitiendo lo mismo. Este es otro testimonio de que el carácter, o sea, decíamos, ayer lo platicaba con Benito, que es un colaborador de la escuela, lo platicábamos porque vino a hablarles a nuestros alumnos de la escuela, que si Fabián no tuviera carácter, si su familia, si sus papás, si el entorno, la escuela no le hubieran dado estas bases y no le hubieran permitido forjar el carácter, él no hubiera podido decir que sí a esa misión y a ese propósito. No hubiera podido. Y ahorita lo hace. Yo le pregunté el día que vino, le digo, Fabián, ¿tú tienes momentos de oscuridad, momentos de desánimo? Claro. Pero lo que me levanta y lo que me hace seguir adelante es el carácter. Después no sé si ubican a Irene, ella es Irene Villa, aquí el mundo me dice que ella sí la ubica. Irene es una española que tiene ahorita como 48 años más o menos, pero cuando tenía 12 años se subió al coche con su mamá para ir a la escuela y ¿se acuerdan de la ETA? Que ponía bombas en Madrid. Bueno, pues puso una bomba en el coche de su mamá, porque su mamá trabajaba haciendo trámites de pasaportes y así. Entonces, ellos ya habían visto que ese coche iba directo a las instalaciones del gobierno. Entonces pusieron la bomba en el coche donde iba su mamá y ella explota, su mamá pierde un brazo y una pierna, y ella pierde las dos piernas y 3 dedos de la mano izquierda. Su testimonio lo pueden ver en YouTube y ahorita ella es periodista, y es escritora y es conferencista. Es tan inspirador y ella dice, si no hubiera tenido la formación de mis papás, la familia que tengo, pues yo me hubiera deprimido porque era una niña que jugaba básquetbol, que tenía una vida por delante y que de alguna manera, pues te ves truncado. O sea, sí llega un momento en que dices, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ella, al contrario,
tomo esto con muchísima filosofía y hasta les diría con alegría. O sea, cuando vean su testimonio, porque sale desde que está pequeñita, cómo esa niña ya tenía muchísimas bases y cómo habían ido fortaleciendo su voluntad para que ella tuviera el carácter que necesitaba para enfrentar este desafío. Entonces, les recomiendo también su testimonio. Por último, no sé si ubican a José Villela. José Villela, ahorita que les diga se van a acordar de él. José Villela es un mexicano, estaba estudiando medicina, tenía aproximadamente como 20, 21 años y ya estaban haciendo prácticas profesionales en el hospital y ese día le había tocado, el 19 de enero fue, el 19 de enero, a él le había tocado estar en guardia, entonces ya tenía 72 horas de no dormir, de estar atendiendo a enfermos, estaba muy cansado y entonces iba rumbo a su casa y en un alto estaba esperando que la luz se pusiera verde para poder avanzar y oyó un ruido muy fuerte y después del ruido abrió los ojos y no se podía mover. Se dio cuenta que no se podía mover porque le había caído un camión de basura encima de su coche, él era el primero de la fila y cayó pues encima de su coche. O sea, tú ves las fotos y dices, la persona que está ahí no sobrevivió. Él siendo médico pues sabía que algo muy malo estaba pasando. Le hablaron, le pidieron, estaba todo el tiempo estuvo consciente, le pidieron un teléfono de emergencia, él dio de su papá, por providencia su papá estaba muy cerca porque ya saben que México es enorme, alcanzó a llegar y dice que ver a su papá sin que le dijera nada, con la pura mirada, porque eso es lo que hace el amor, ¿verdad? O sea, con la pura mirada fue suficiente para que él supiera que ya estaba bien, o sea, que ya estaba acompañado. Entonces lo acompaña al hospital, regresa al hospital de donde venía de trabajar, lo reciben sus maestros, sus compañeros, y empiezan a decir los códigos que se dicen, pero pues él sí los conocía. O sea, esos códigos, no me lo sé, ¿verdad? Pero código 345, por decir, que es el, o sea, se está muriendo, ¿no? Él sabía lo que estaba oyendo. Y lo interesante de José, porque su testimonio también es precioso, dice que cuando pasó todo esto y despertó, él pensaba, ¿por qué sobreviví? Porque se dieron cuenta que no podía, estar casi parapléjico. No puede mover casi del cuello, o sea, nada más del cuello para abajo no puede mover, solo creo que puede mover como 2 dedos, es lo único que puede mover. Pero ahorita es un gran psiquiatra y aparte es ganador de paralímpico, o sea, ha hecho unas cosas increíbles José, pero dice que cuando ya despertó de las cirugías y se dio cuenta de su realidad, donde veía solo un techo y oía, imagínense todo el tiempo por meses, el pip, pip, y las luces, y no poderse enderezar, y todos tus sueños, ¿no? Yo quiero casarme, quiero tener hijos, y quiero ser nadador, y quiero, o sea, todo lo que tenía es recalcula, pero no quiero, o sea, no, dice que no quería, y que sus amigos le ponían muchos mensajes, le mandaban post-it, le mandaban globos, les mandaban cosas, y algunas se las pegaban en el techo para que las viera. Y dice que había un post-it que le caía gordísimo, que era de una amiga de su mamá. Y que el post-it era una frase de Tomás Moro. ¿Ubican a Santo Tomás Moro? Que él era el canciller de Inglaterra, el hijo del rey Enrique VIII, que fue, híjole, es un hombre de muchísimo carácter, con muchísima congruencia, porque el rey lo presionaba, era parte muy amigo de él, pero lo presionaba para que firmara que él era el nuevo representante de la iglesia, o sea, él se autonombró papa de la iglesia, y le decía, firma que tú estás de acuerdo, y no, pues te va a quitar tu casa, pues quítamela, pues te voy a encarcelar, pues encarcelar, pues te voy a matar, pues mátame. O sea, él congruente, con un carácter inamovible hasta el final. Entonces, una frase de Santo Tomás Moro que le pegaron ahí decía, todo lo que te pasa, por muy malo que parezca, si Dios lo permite, es lo mejor. Y él decía, ¿cómo va a ser lo mejor? O sea, ¿qué le pasa a mi tía ahorita? Pues que no, o sea, como ella no tenemos una cama de hospital, pero dice que poco a poco fue entendiendo que efectivamente lo que le había pasado, y él mismo lo dice, yo no era una mala
pero esto me hizo mejor persona, esto me forjó un carácter, esto me dio todas las herramientas y las habilidades que yo iba a necesitar para cumplir con mi propósito. Y su propósito ahora es atender a personas a través de la psiquiatría. Entonces, imagínense con qué empatía, con qué cariño, con qué delicadeza lo puede hacer gracias a su experiencia. Entonces, bueno, esto como para saber que el carácter es necesario para nuestras vidas. Ahora, algunas realidades y también oportunidades, son algunas cosas estadísticas y algunos descubrimientos que ha tenido la neurociencia, pero las quise poner en positivo. En el ser humano conviven dos realidades que se pueden distinguir, pero no se pueden separar: la parte material y la parte espiritual. O sea, estas dos realidades sí las podemos palpar, ¿no? ¿Cómo podemos, durante un tiempo, a mí los niños me encantan, me gusta muchísimo su autenticidad, lo espontáneos que son, lo claros, lo directos que son, ¿no? Y ellos me decían, pero ¿cómo puedo saber que existe el espíritu, ¿no? Cuando les explicas lo que es la parte espiritual. Pues y ellos lo entienden muy rápido. El amor no se puede ver, pero es algo que sabemos que sí existe. Y eso viene de nuestra capacidad espiritual. O sea, eso es algo espiritual y sabemos que existe. Sabemos también que existe el cuerpo y eso es mucho más evidente. Y esas dos cosas están en una unidad. ¿Qué pasa cuando eso se separa? Cuando el espíritu y el cuerpo se separan, o cuando lo material y lo espiritual se separan. ¿Qué pasa? Nos morimos. Entonces, estamos constantemente en esta parte, o sea, en esta unidad, somos una unidad y estamos conviviendo con esas dos realidades. Lo siguiente es que nacemos todos con un temperamento, o sea, esta parte física, esta parte corporal, esta parte incluso animal que tenemos, tiene un temperamento dado, ¿no? Y lo vemos desde que nacen los bebitos, o sea, a la hora que tenemos a un bebé, y todos yo creo que hemos visto un bebé, o sea, hay bebés que dices, híjole, le tocaba hace como 40 minutos el biberón y apenas si se empiezan a quejar, ¿no? Porque tienen un temperamento mucho más tranquilo. Y hay bebitos que apenas despiertan y ya están con unos gritos porque tienen un temperamento mucho más fuerte y entonces ellos exigen el alimento de manera mucho más contundente, ¿no? Mucho más, pues con más llanto. El temperamento ese lo heredamos. El carácter, fíjense esta frase, el carácter es cómo el ser humano usa su libertad para redirigir el temperamento dado. O sea, a veces pensamos o tenemos como estas frases en la cultura en donde decimos, no, hombre, tiene muchísimo carácter. Y nos referimos a tiene muchísimo carácter ese señor o esa señora o ese niño o esa niña que son súper geniudos, que en vez de responder reaccionan, que ante cualquier cosa luego te pelean o son súper, ¿no? Como reactivos. Eso es el temperamento. Pero el carácter es educar el temperamento. El que yo voy conociendo mi forma de ser, eso que ya se me fue dado, pero el carácter es lo que me permite yo irlo gestionando. Eso es el carácter. ¿Hasta aquí vamos todos juntos? Sí. Del 30 al 40% de lo que nosotros somos es genético. El resto es aprendizaje. Esto me encanta saberlo porque esto nos da la gran oportunidad de saber que nosotros nos podemos construir. O sea, que no porque yo soy barba y los barbas son súper geniudos, ya estoy determinada a ser súper geniuda. O sea, sí tengo un temperamento geniudo, pero lo puedo, mira, y se ríe aquí Carmen porque sabe que sí es verdad. O sea, lo podemos controlar. Yo puedo educar ese temperamento y yo no estoy determinada, o sea, yo no estoy hecha de mármol, yo estoy viva y todos ustedes están vivos y todos los días nos estamos haciendo, pero el compromiso de hacerlo consciente para yo convertirme todos los días en quien yo quiero ser, depende solo de mí. Porque si lo dejo así como a que el cuerpo, el temperamento y a ver cómo voy reaccionando,
yo no les aseguro cómo vayamos a acabar. Entonces hay viejitos que tú dices, híjole, pero qué agrio, pobrecito. Y hay unos que dices, qué barbaridad, qué hermosura de ser humano. Eso no fue casualidad. Eso no fue temperamento, o sea, no fue parte de su, sí, obviamente involucra el temperamento, pero eso se lo dio el carácter, eso se lo dio el compromiso con él mismo de ir educando y de ir gestionando su temperamento. Y por último, como realidad, el carácter a través de la epigenética puede modificar la genética para que el temperamento se pueda controlar. O sea, llega un momento en que de verdad, ayer me contaba también Benito, o sea, cómo vamos nosotros moldeando ese temperamento, y una persona que podía haber sido muy primaria o muy reactiva o muy colérica, se va, o sea, nosotros a través del carácter y a través del aprendizaje lo vamos moldeando y vamos nosotros cambiando la genética. Entonces la genética no nos predetermina, sino que nosotros tenemos la capacidad de irnos modificando. Algunos principios esenciales. Esto de nuestro amigo Aristóteles, que vivió recientemente en el 384 a 322 a.C., él nos dice, el carácter es la manera de ser, pensar y actuar del ser humano. También nos dice el mismo Aristóteles, el pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos. Los hábitos estructuran el carácter y el carácter marca el destino. Fíjense, o sea, ¿desde cuándo nos están diciendo? O sea, hay que crear hábitos, pero yo conscientemente, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Cuál es mi propósito? Y en base a eso, todos los días voy formando hábitos y esos hábitos se vuelven virtudes o se vuelven vicios. De mí va a depender. Y eso me va a dar el carácter, y el carácter es lo que me va a dar el destino. Voy a llegar y voy a ser quien yo quiero ser, quien estoy llamado a ser, solo si voy forjando mi carácter. El carácter permite enfrentar desafíos y mantener la coherencia en los principios. Esto no lo dice la autoridad. Y lo acabamos de ver con los testimonios de los que acabamos de hablar, ¿no? Ellos, si no hubieran tenido ese carácter, muy difícilmente hubieran podido enfrentar como enfrentaron, y conocemos personas así, ¿no? Que tienen situaciones muy complejas y que no quieren, o sea, no han desarrollado el carácter que les permita tomar ese desafío para poder encontrar un sentido, para poder recalcular su vida con esa nueva realidad y poder hacer cosas también muy grandes con esa nueva realidad. Tener carácter es indispensable para ser feliz, nos lo dice el estudio de Harvard. Creo que todos han oído hablar de un estudio que hizo Robert Waldinger de la Universidad de Harvard. Fue un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, cuando le pidió a la Universidad de Harvard hacer un estudio sobre qué era lo que nos hacía felices a los seres humanos. Ese estudio sigue vigente y ha tenido pues grandes hallazgos, porque fueron alrededor de 700 personas las que convocaron para hacer este estudio, de todas las edades, de todas las condiciones sociales, económicas, académicas, algunos enfermos, sanos, o sea, lo más plural que se pudo, y en este estudio se les fue dando seguimiento año con año a estas personas. ¿Y alguien sabe o alguien recuerda cuáles han sido de los hallazgos más importantes de este estudio? ¿De qué es lo que nos hace felices a los seres humanos? El mundo sí se acuerda. Las relaciones con la familia, con los amigos. Exactamente. El sentirnos amados, aceptados, queridos, el tener comunidad, el tener relaciones sanas con los demás y conmigo, eso es lo que nos hace felices. O sea, lo mismo que descubrió Fabián, lo mismo. ¿Y qué es lo que nos permite a mí relacionarme de manera sana conmigo y de manera sana con ustedes y con las personas que me rodean y con las personas que me voy topando todos los días, todo el tiempo?
¿Qué nos lo permite? El carácter. Entonces yo le agregaría al estudio de Harvard esto. O sea, si yo no tengo carácter, si yo no me voy conociendo, si yo no me voy autorregulando y voy teniendo ese autodominio que me lo va dando el carácter, muy difícilmente me voy a llevar bien con los demás. Entonces, por eso es tan importante apostar al carácter. Solo a través del carácter logramos ser quienes estamos llamados a ser. O sea, esa misión, todo eso que está dispuesto para nosotros, si no tengo carácter, pues ni siquiera me voy a levantar cuando suena el despertador. No voy a poder decir que no a las tentaciones porque pues qué flojera. Pero cuando tengo carácter, tengo muy claro y voy tomando decisiones alineadas a ese propósito, a esa misión. Para tener carácter es necesario desarrollarlo y se hace a través de una estrategia. O sea, el carácter, no nacemos con el carácter. El carácter es algo que nosotros vamos a ir desarrollando. Y no me acerco para allá porque hace eco con ese micrófono. Entonces, lo vamos a desarrollar y se puede desarrollar de una manera pedagógica, sistemática, y es por eso que estamos aquí, para recordar cómo es que nosotros podemos ir forjando el carácter y irlo moldeando. Entonces, nos vamos a ir ahora a la estrategia pedagógica. La vamos a ir viendo poquito a poco, pero lo que me quiero centrar es más en cómo forjarlo nosotros. Entonces, ahorita algunas estrategias pedagógicas, porque sé que la mayoría de los que están aquí son papás, algunos son abuelos y también los abuelos forman y también muchos se dedican al tema de la educación. Entonces, algunas cosas como recordarles muy importantes y también todas les van a sonar porque son de sentido común, pero como estamos aquí para reflexionar y para acordarnos, entonces se las voy a poner. Lo primero es validar las emociones de los hijos sin sobreprotegerlos de las consecuencias. Es bien importante que es que a veces tratamos a los niños como si los niños ya supieran. Entonces, cuando llega un niño y llega llorando y te dice, es que me hicieron, es que no me juntaron. No tienes por qué llorar por eso. Y no les validamos la emoción. Entonces, el niño siente como que está haciendo algo malo y que lo que está sintiendo no es importante, porque nosotros se lo decimos, a ver, no llores, tú no tienes por qué sentir tristeza. ¿Cuántos niños son en tu salón? ¿Hay otros 20? Bueno, no te juntaron estos dos, vete con los otros 18. Y les vamos como diciendo, eso no está bien. Y entonces vamos como impidiendo o desperdiciamos ese momento para poder formar el carácter del niño. Entonces, escucho, lo dejo llorar, y ya que se calma, entonces entro en acción para poder forjar el carácter del niño. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos juntos? Sí. Okay. Entonces, eso, y a todas las edades. Ayer se me con una amiga que su hijo ya está aquí en la universidad, y dice que un día se peleó con el papá por algún permiso, y que llegó furioso con su mamá y dijo, me voy de la casa. Furioso, gritando. O sea, a todas las edades hay que ayudarlos a forjar el carácter, incluso nosotros, ¿verdad? Eso es a lo que vamos un poquito más adelante. Pero hasta en esas edades que ya crees, que ya los formaste y que ya están un poco más determinados, pues no, a esa edad también. Y dice que primero él entró como en esta inercia de regalarlo. ¿A dónde te vas a ir? Sí, tú. O sea, ¿quién te va a recibir? ¿Con qué dinero? Ay, sí, ¿a dónde? Pues no te puedes llevar nada. Y lo empezó a regañar. Y después entró y le cayó el 20 de decir, a ver, tiene 20 años, o sea, sí es capaz de irse. Y entonces, nadie tiene que entrar la cordura y llegar a una conversación. Entonces, primero se calmó ella y entonces entraron en esta conversación de, a ver, ¿qué sientes? Estoy muy frustrado, es que me enoja mucho porque mi papá... Entonces, una vez que pudo sacar la emoción, ahora sí, la amígdala se decidió literalmente como que deja de tener protagonismo para que el prefrontal, que es con el que podemos analizar
pensar, tomar decisiones más inteligentes, entra en acción. Pero cuando estamos en la emoción y además no nos va a validar, pues menos. Entonces, una vez que ya entró, ahora sí ya empezaron esta conversación, se calmó y obviamente se quedó en su casa. La siguiente, valorar el proceso por encima del resultado. Es muy tentador, ¿no? Incluso cuando estamos formando a nuestros hijos, motivarlos para que se saquen el primer lugar, para que ganen la carrera, para que tengan, o sea, lo que nosotros todos entendemos por éxito, que se saquen el 10. Y luego los regañamos llegan las calificaciones y se saca 9, se saca 8, sí. Tú das para más, ¿no? Y no les valoramos el esfuerzo. Y es bien importante porque en esta vida se trata de esforzarnos. No se trata solo de resultados. Hay un psicólogo que a lo mejor lo han escuchado porque tiene algunas cápsulas, creo que tiene como 2 o 3 en BBVA, que se llama Walter Rizzo. Y Walter Rizzo en una de las cápsulas cuenta que cuando él estaba en prepa en Argentina, era un colegio como donde estudiaban como una técnica, entonces podían salir como técnicos. Hicieron un equipo de básquetbol, y todos éramos chaparritos, medio revoltines, así como que no, la verdad no éramos atletas, pero le echábamos muchas ganas. Hicimos muy buen equipo, nos llevábamos muy bien, y dice, no sé cómo lo hicimos, pero llegamos a la final. Y la final era con una prepa particular de chicos altísimos, güeros, ojos azules, súper atletas, súper fuertes. Dice que cuando llegaron a la cancha él era el capitán y que a la hora que sale ve al otro equipo y se regresa. Se regresa con el entrenador y que le dice, Bobby, vamos a ganar, ¿verdad? Y que el entrenador Bobby, que era un gringo, le dice, no seas pelotudo, o sea, vamos a luchar, no vamos a ganar, vamos a luchar, pero diviértete. Entonces él lo que entendió fue y les dijo al equipo a la hora que ya se reunían, les dice, vamos a matar, pero nos vamos, eso que casi lo traduzco, vamos a matar equipo, pero nos vamos a divertir, nos vamos a reír mientras lo hacemos. Pues perdieron por una canasta de diferencia. Y dice que cuando les dieron el premio, el público les aplaudió de pie, a ellos, no a los que ganaron. ¿Por qué? Por la lucha, por el proceso, por el esfuerzo. Entonces, retomemos ese reconocimiento a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a las personas con las que estamos nosotros conviviendo, reconocerles el proceso, porque también vale mucho la pena. No, los resultados no siempre son los que queremos. Permitir que experimenten frustración. Ahorita, creo que siempre ha sido un desafío educar. La verdad es que no es fácil, o sea, es un arte educar a otro ser humano, convertir a esa personita en una persona de bien, no es nada fácil, porque además ese individuo tiene su propia inteligencia, su propia voluntad, su temperamento, y es complicado. Entonces, lo que queremos es amarlo mucho. Como papás, caes como en esas ganas de sobreprotegerlo y amarlo y de llevarlo muy bien, pero hay que permitirles también que en la vida vayan teniendo frustraciones, porque son estas frustraciones las que nos van a permitir forjar el carácter. Si yo le evito todas las frustraciones y le voy solucionando todas las cosas, ¿en qué momento va a desarrollar esas habilidades para resolver problemas? No va a tener las habilidades. Hace poquito vino una chica de aquí en la universidad que va a la mitad y no se está llevando bien con sus compañeras, y entonces vino con su mamá. Y la mamá, me llamó mucho la atención que la actitud de la mamá era de, yo le digo que se salga. O sea, yo le digo que como que la solución es, ya no sufras mi niña, salte o cámbiate de carrera. Y se abrieron a la conversación en donde yo les decía, no, esta es una gran oportunidad porque en tu trabajo, en el matrimonio, con los vecinos, en el tráfico, en la vida, no te vas a llevar bien con todo el mundo, no todo el mundo te va a caer bien, ni tú le vas
a gestionar tus emociones, a gestionar tu temperamento para poder tener conversaciones y llegar a acuerdos. Entonces, sí son oportunidades, no les quitemos estas frustraciones que los van a hacer crecer. Autonomía progresiva. Yo me acuerdo en la carrera de trabajo nos decían muchísimo, ese es el objetivo de la pedagogía y en el caso de los papás, el objetivo de la formación de los papás, que sean autónomos. Que nuestros niñitos chiquititos que dependieron tanto tiempo de nosotros, un día puedan ser independientes y que ellos salgan adelante solitos. Ese es el objetivo. Entonces, irles permitiendo que ellos tomen decisiones, que ellos vayan creciendo y vayan teniendo independencia. Límites conscientes. O sea, hay que poner límites, es muy importante y ahorita nos da miedo, ¿verdad? Todo es como mucho cariño, todo es bonito, todo es, no estoy criticando la creencia positiva, al contrario, qué bueno, ¿no? que cambiamos, o sea, que hemos ido evolucionando en la educación, pero que eso no implique no poner límites a nuestros hijos. Habilidades para resolver problemas. O sea, en esta vida, decía la abuelita de una amiga, ¿quién te dijo que venías a pasártela padrísimo todo el tiempo? ¿Quién te dijo que era como tomarte un helado? No, la vida tiene sus desafíos y tiene sus contrariedades y tiene sus problemas. Y si no tienes habilidades para resolver problemas, pues te va a costar mucho más trabajo la vida. Hay que irlos ayudando a que ellos vayan resolviendo. Fomentar la amabilidad y buenos modales. Hay que volver a poner de moda esto. O sea, yo me acuerdo que antes, en nuestras épocas, era importantísimo el gracias, el por favor, el con permiso, o sea, te lo tatuaban, te lo repetían muchísimo que teníamos que ser educados. Es más, un niño educado le daban mucho plus. Ahorita los niños no te saludan, tampoco no, o sea, y los papás como que, déjalo, es que no hay que forzarlos. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero puedes decir buenos días, o sea, no digo que saluden como mi familia es enorme. Y una vez fuimos a una primera comunión y cuando llegamos a la primera comunión que estaba, no sé, muchísima gente, le digo a Inés, mi hija, salúdame, y me digo, ¿quién hace? A todos. O sea, no, se me va a ir la primera comunión de saludar a toda esta gente, de que ahora miran a jugar. Yo no digo que saluden a todos así, pero un hola, buenas tardes, no, sí, lo pueden hacer. Entonces, volver a poner de moda la amabilidad y los buenos modales. Aparte de la palabra amabilidad, me encanta, o sea, ser amable, fácil de amar. Hay que ser amables y generar conversaciones. Qué importante es que generemos conversaciones como educadores, como papás, como abuelos, como jefes, como colaboradores, como lo que sea. Si no hay conversación, pues no se puede dar una relación sana. Generemos las cosas, porque es muy fácil como dar, ¿no? Sobre todo cuando eres papá, porque yo dije, porque así es en esta casa. Generemos las conversaciones para que ellos también entiendan el por qué está esos límites, por qué te estoy diciendo eso, por qué te conviene, a qué te va a llevar esto que es estas reglas. ¿Hasta aquí? Muy bien. Okay. Ser referente. O sea, ¿cómo puedo yo, si estoy liderando un equipo, si estoy siendo mamá, papá, abuelo, abuela, padre, si estoy formando a alguien, si yo no soy referente? O sea, los niños y las personas necesitan ver qué es lo que se me está pidiendo, verlo encarnado, que lo hagamos vida. Entonces, eso es a lo que yo los quiero invitar hoy. Que sí hagamos nuestra labor con todas estas personas que tenemos a nuestro cargo de ayudarles a formar su carácter, pero que no demos por hecho que nosotros ya tenemos forjado el carácter. Revisar, o sea, que hoy ustedes se den la tarea de hacer esta autoevaluación y decir, ¿y yo cómo voy de carácter? ¿Quién estoy siendo? ¿Estoy siendo la persona que quiero ser? ¿La persona que me va a llevar a cumplir esa misión?
o todavía hay muchas cosas que puedo afinar, que puedo pulir, que todavía hay algunas cositas que tengo que armonizar. Hay que volver la mirada hacia nosotros. Esta vida es para aprender a amar y amar a aprender. Hay que voltearnos a ver. ¿Se acuerdan en la adolescencia? Nosotros, creo que la mayoría de los que estamos aquí, ¿sí? Tuvimos una adolescencia sin celulares, ¿no? Todavía no teníamos eso. Entonces, después de haber sido niños y haber tenido el conocimiento de todo este mundo precioso, de los árboles, de los animales, del cielo, de la naturaleza, de todo eso, y ya teníamos hicimos miles de preguntas a nuestros papás, y ya teníamos como con algo de conocimiento del mundo externo. Llega la adolescencia y entonces viene como un conocimiento del mundo interior. Y entonces nos poníamos en la cama a ver el techo, a no hacer nada, a hacernos preguntas, ¿verdad? Nos hacíamos estas preguntas de ¿y por qué nací? ¿Y por qué en esta familia? ¿Por qué no me dieron mejor los papás de Nora? ¿Por qué estos? ¿Te caen gordos tus papás? ¿Y por qué chaparrita? ¿Y por qué así? ¿Verdad? O sea, empiezas a hacerte preguntas existenciales porque vas a ese mundo interior. Y si nos cuestionamos muchas cosas que van a ser definitivas para luego tomar decisiones como qué carrera quieres estudiar, como con quién te quieres llevar de tus amigos. O sea, haces de ahí, de esas preguntas fundamentales, salen cosas muy importantes. Pues no dejemos de hacer esto. No dejemos de tener estos espacios en donde volvamos la mirada hacia nosotros y nos volvamos a hacer estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? O sea, no solo son para la adolescencia, son para ahorita. Porque como dijimos hace ratito, ¿verdad? No estamos hechos de mármol, estamos vivos. Y yo no soy la misma de hace 2 años, ni seré la misma, espero, en 2 años. Ni siquiera de ayer a hoy. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo tengo claro. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y quién podrá ayudarme? Entonces, eso se traduce en esto: autoconocimiento, propósito y misión, resiliencia, finitud y trascendencia y entorno. Entonces, vamos con cada una. Quiero ver el tiempo. Autoconocimiento. ¿Me van haciendo así, Porque... Sí, claro que sí. Vamos con el autoconocimiento. Primero partamos y recordemos la maravilla de nuestra creación. O sea, seguramente en esos días de adolescencia que estábamos haciéndonos esas preguntas, sí nos dimos cuenta que éramos únicos y que Dios nos había creado. Volvámoslo a recordar, recordémoslo y además conectemos con esa maravilla. O sea, Dios nos pensó y nos pensó desde la eternidad, pensó en dónde íbamos a nacer, cuándo, qué papás, qué misión, qué talentos. O sea, no somos una casualidad ni tampoco un error, espero. O sea, no lo somos. Somos algo maravilloso, y así como podemos reconocer la grandeza en un árbol, en una flor, en una hormiguita, en una abeja, en una catarina, reconozcámoslo a nosotros. O sea, somos seres maravillosos, somos únicos, somos irrepetibles, y la misión que tenemos también es única. Si nosotros no la hacemos y no la cumplimos, se va a quedar inconclusa, no se va a hacer. Solo abrazando la sombra se da la alquimia. No nada más reconociendo lo maravilloso, sino también reconociendo lo que tengo que trabajar, porque no somos perfectos. Sí somos únicos, somos creación, somos muy, muy bonitos, pero también tenemos una parte de sombra.
Y si nosotros rechazamos la sombra, yo no la quiero reconocer, yo no quiero reconocer que tengo muchas cosas que tengo que trabajar y que tengo que mejorar, si no lo abrazo y no lo trabajo, no desaparece. Solo tú, nomás nos hacemos mensos, pero ahí está. Entonces, abracemos también esa parte para que se pueda dar la alquimia, para que se pueda dar esa transformación de convertirme en mi mejor versión, convertirme en quien estoy llamado a ser, porque soy potencia. Entonces, todo eso lo tengo que ir desarrollando a través del carácter. Es un compromiso que no termina. O sea, no es decir, ya, llegué a los 33, ahora sí, de bajadita, ¿no? O sea, hasta los 33 me esfuerzo y entonces me formo el carácter y tal, y a los 33 ahora sí ya disfrutar, porque ya soy. No, o sea, es algo que no se va a terminar, es algo que va a durar toda la vida. Y el amor es la respuesta. Esto me encanta. Esto saben de quién lo saqué. El padre sí va a saber. De San Pablo. ¿Se acuerdan de la película de San Pablo? Que se llama San Pablo, ¿no? Sí. Se llama San Pablo y él está allá en la cárcel. Y Lucas, a escondidas, iba a verlo para preguntarle qué hacía la comunidad cristiana, que estaban asustadísimos, escondidos, y ya no sabían qué hacer porque Pablo había sido su líder y les había estado diciendo que era lo que tenían que hacer. Entonces iba y le preguntaba, ¿qué hacemos? Y entonces Pablo en alguna de las escenas le dice, pues yo no, o sea, ya pronto me van a matar. Entonces no vas a tener con quién venir a preguntar, pero cuando tengan dudas, el amor es la respuesta. Cuando nosotros tengamos dudas de qué hacer, de cómo hacerle, de si lo hago, si no lo hago, preguntar si es por, o sea, si esto me va a ayudar a amar, si esto es por amor, si esto me desarrolla más mi capacidad de amar, y ahí es donde está la respuesta. Después, el propósito y la misión. Quien eres tiene todo que ver con tu propósito. O sea, no es casualidad nada de lo que tú eres, ni en la época en la que naciste, ni los papás que tuvimos, ni los hijos que tienes, ni la vocación, yo les diría, ni la estatura, ni el color, o sea, todo tiene que ver, porque Dios es así. Nos dio como todo el kit, todo lo que íbamos a necesitar para la misión que nos dio. Entonces, qué maravilla que venimos equipados. Nada más que hay que descubrirlo. Y de eso se trata, ¿no? De descubrir todo ese equipamiento para poder lograr ese propósito. El propósito tiene que ver con el hoy, con lo cotidiano y también con un legado. Porque podemos pensar que mi misión, y entonces mi misión es las misiones, es irme a las ladrilleras, mi misión es abrir una asociación. O sea, como que queremos, ¿cuál será mi misión? Yo no la he encontrado, ya voy a cumplir 50 y no sé cuál es, porque creemos que tiene que ser algo grande. No, la misión es todos los días. Al momento de levantarme y dar gracias por otro día, nacer. Amanecer es eso, nacer. Vuelves a nacer cada día. Entonces vuelves a nacer y dices, ¿y cuál es mi propósito de hoy? Tengo estas actividades, pero la vida siempre nos da sorpresas, yo no. ¿Y cómo voy a tomar esas sorpresas? O sea, ¿cómo las voy a vivir? ¿De qué manera las voy a enfrentar? ¿Cómo quiero terminar mi día? Y así vamos a ir formando un legado. Pero se trata de lo pequeño, de lo cotidiano, no solo de las cosas grandes. La suma de eso pequeño es lo que hace cosas grandes. No te distraigas, que nos distraemos muchísimo. Por eso, gracias don Pepe, porque me invitó y lo pude reflexionar, pero porque nos da estos espacios para hacer estas pausas y volver a recalcular y volvernos a centrar. A veces ya vamos por otro lado y no nos hemos dado cuenta y es, espérame, vuelte, no, es por acá. ¿En qué momento me fui para allá? Pero si no tenemos esto, puede pasar la vida. Y ya que se pasó la vida, dices, híjole,
yo no quería llegar acá. Entonces, no distraemos, ¿verdad? Y luego la resiliencia. ¿Ven qué bonita imagen? Bueno, la resiliencia, todo lo que nos pasa es una oportunidad. Todo, lo bueno y lo malo, es una oportunidad para que nosotros crezcamos, mejoremos, nos demos, aprendamos a amar. Esto también pasará. Esta es una frase, me contaba Ceci, me contaba el otro día en la oficina, que a mí me gustan mucho los cuentos de Rumi. ¿Los han oído? Es un filósofo muy antiguo. Y él tiene también la manera de él explicar las cosas era a través de metáforas o de cuentos. Entonces, en uno de sus cuentos, él dice que cuando nombraron a un rey, pues ya lo iban a coronar y aparte le iban a poner el anillo, y a uno de sus colaboradores le dice: yo quiero poner una frase en mi anillo para que cuando tenga momentos extraordinarios, buenos o malos, yo pueda tener una frase ahí que me ubique y que me inspire. Y entonces este colaborador lanzó una convocatoria al pueblo para que el pueblo sugiriera algunas frases. Y entonces la mejor o la que les gustara más era la que iba a ser grabada en el anillo de este rey. Y la frase que ganó fue esta: esto también pasará. Y me gusta mucho porque si se la llevan a hacer la parte de su vida, cuando estás viviendo algo muy bonito, a veces no lo estamos disfrutando. Entonces, cuando recordamos esto también pasará, lo vives, lo disfrutas con todos tus sentidos y con todas tus dimensiones. Y entonces no tienes esto que luego nos pasa de nostalgia de: ay, cómo quisiera que mis hijos volvieran a ser bebés para cargarlos mucho. Porque no los cargué. Sí, no los cargaste porque estabas con: ¿quién quiere cargar a este chiquito? ¿No? Te cansas y ya no sabes. Entonces, esto también pasará. Abrázalo, cárgalo, huélelo, disfrútalo, porque también pasará. Y lo malo también pasará. Yo creo que aquí todos, porque veo que ya todos han vivido sus añitos, más que no, y yo también, hemos vivido cosas fuertes, cosas que no esperábamos, que no nos gustan, que duelen y que duelen muchísimo. Ahorita le acaban de diagnosticar, le acaban de dar un diagnóstico fuerte al papá de una muy amiga mía, y me dice: nunca había llorado lágrimas gordas. Y sí se lloran lágrimas gordas. Y sí se siente una tristeza que no sabes de dónde viene. Y que duele todo. O sea, duele el cuerpo, duele el corazón, duele el alma. Y sientes que no se va a acabar nunca. Y te haces la pregunta de: ¿y voy a ser feliz otra vez algún día? Y sí te lo haces. Esto también pasará. También. Entonces, llévense esa frase, porque esto también pasará. Si nosotros tenemos carácter, nos volvemos a reponer, porque todos tenemos capacidad de resiliencia. Y yo les diría una palabra mucho más bonita que se fue perdiendo del lenguaje del castellano: todos tenemos la capacidad de longanimidad. La resiliencia es una palabra que nos trajimos de la física, es anglosajona y nos la trajimos de la física. Longanimidad es castellana y es mucho más bonita porque viene del latín alma extendida. Entonces, cuando una persona vive situaciones que son muy desafiantes, nosotros podemos salir de esa situación mucho mejores, con más capacidad de amar, mucho más humanos y mucho más listos para lo que sigue. Si quieres, esas situaciones te hacen más humano, más feliz, más amable, más amoroso y más local. Es por la herida, esto también lo dice Rumi, es por la herida por donde entra la luz. O sea, cuando tenemos esos dolores, esas situaciones tan tristes, es donde ahí, por esa herida es donde va a entrar la luz, donde va a entrar la gracia,
y donde va a entrar también tu voluntad para formar más tu carácter. Y yo te diría que también es por la luz, es también por la herida por donde sale la luz. Creo que lo escribí así. Y es también por la herida por donde sale la luz. Por ahí entra, pero también por ahí sale. ¿Cuántas historias conocemos? Y les dije hace ratito 4. Conocemos que después de algo que parecía muy malo, salen cosas preciosas y la gente brilla más que nunca. A partir de ese día. Y luego el entorno. El entorno es muy, muy importante. No hay felicidad sin entorno. No hay. O sea, ahora que nos venden como esta idea de que ser feliz es darte como buscar la felicidad afuera, en las cosas, en lo material, en los viajes, en lo la pirotecnia, pues sí, son un tipo de felicidad, pero la felicidad profunda, eso lo da otra cosa, y te lo da el darte a los demás. Ya lo dijo el estudio de Harvard, no me lo estoy inventando yo, y lo han experimentado ustedes. Te lo da el otro, el estar bien con el otro. Todos aprendemos de todos. Nunca subestimes a nadie, aunque alguien te caiga mal, esa persona te está permitiendo espejear algo que tienes que trabajar. Entonces, de todos podemos aprender, hasta de ese, ¿se acuerdan de la película de Tom Hanks del vecino gruñón? Hasta del vecino gruñón, de todos. Eres la suma de las 5 personas con las que más convives. Entonces, cuidemos muy bien, seamos muy inteligentes para elegir con las personas que nos estamos rodeando y con las que estamos conviviendo, porque si hasta acabas hablando igual que ellos, hasta te acabas moviendo. Pero nosotros sabíamos, cuando yo trabajaba en el kinder, cuando llegaba la mamá de alguien por sus niños, antes de que me dijera de quién era mamá, yo ya sabía de quién era mamá, porque la niñita era así como un mini, así de hasta las manitas, o sea, hablan igual, se mueven igual, porque pues así somos. Cuando estuve en IFAC dimos también varios bebitos en adopción, y luego los veo con el tiempo y digo, no manches, es que se parecen, pero se parecen muchísimo, porque nos vamos haciendo igual que las personas con las que convivimos. La red es fundamental. Entonces, formen su red. Una red, yo tuve un momento muy, muy, muy complicado, muy desafiante en mi vida, y tuve una red espectacular que me ayudó a salir adelante, pero aparte de esa red que era de más grande, abrí un chat que se llamaba La Chiripiorca. Entonces, cuando me viera La Chiripiorca, yo ponía en ese chat, así fueran las 3 de la mañana, a ver quién estaba despierto de pura casualidad, y ponía SOS, ¿no? Entonces escogí quién tenía que estar en ese chat, y entonces escogí a una amiga que es súper profunda, súper linda, una que es súper piadosa y sabía que iba a rezar muchísimo, escogí a una que es muy resolutiva, estaba por supuesto mi psicóloga, y estaba mi hermano, Eugenio, el más chico, que es que no quiero decir en bonito, pero es muy simpático, o sea, sale como que siempre tiene una salida que te hace, a mí me hace reír, ¿no? Entonces lo puse y ya les expliqué, o sea, abrí el chat y les expliqué para qué era el chat, y me pone, perdón, pero no sé quién eres. Entonces ya me voy al chat particular con él y digo, idiota, soy yo. Sí sé, mensa, que estoy reír. Y yo no les dije cuál era el objetivo de cada uno. O sea, yo nada más les dije que por si algún, o sea, que estaba pasando, ya sabía que estaba en un momento difícil, y que por si algún día necesitaba, pues salieran al quite. Pero no les dije tú por esto, tú por... No. Yo solo lo pensé y abrí el chat. Y inmediatamente, ay, perdón, pero no sé quién eres. Bueno, todo esto que hemos hablado hoy, del carácter, de ser, de encontrarnos, de autoconocernos, de autoevaluarnos, de dejar que entre la luz, de dejar que salga la luz, no se puede lograr sin la silencio. Esta es otra invitación. Busquemos momentos de paz, de silencio, de pausa, de encuentro con nosotros, y yo les diría, inviten a Dios a esos momentos, regálense
todos los días. Si nos regalamos esto, se los prometo, se los garantizo que no se van a arrepentir. Va a ser la diferencia en sus vidas, en sus días. Ahora vamos a revisarlos si se logran los logros. Vamos a ver. ¿Comprendimos la relevancia de formar un carácter sólido? Sí. Muy bien. Como pedagoga, sí me gustó el resultado. Identificar que el carácter no es innato, sino que se construye a lo largo de la vida. Sí. Valorar a la familia como el principal espacio donde se moldea y fortalece el carácter. Sí. Bueno, pues dice Shakespeare, el azar reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. Entonces, tomen el volante y diríjanse hacia donde ustedes quieran, hacia esa plenitud a la que estamos llamados. Muchísimas gracias. No se oye tu micrófono. No, es que creo que lo pagan para que este no haga interferencia. Sí. Preguntas, momento de preguntas. Facilitas, por favor. Salud. Hola, bueno, primeramente muchas gracias por la presentación y también soy pedagoga y la verdad es muy bonito ver cómo la educación pues rompe fronteras. Un trabajo en Secretaría de la Familia, nosotros nos enfocamos en las pláticas de formación personal, la comunidad no desafortunadamente tiene mucha precariedad. Hace 15 días me enfrenté con un caso, hablamos de inteligencia emocional con docentes en una zona pues muy complicada. Yo les hablaba de la parte de la regulación emocional y un maestro me decía que no, que él había nacido de mecha corta, que él se prendía rapidísimo, que eso era de familia y que pues él no podía controlar las figuras del partido como hablarlos o no a los niños. Entonces, más que nada, como me gustaría saber tú como profesionista en este campo, uno como que se bloquea, pero como de qué manera poderles entender un poquito más que esta parte, pues sí, no, se digo que no era de que yo funcionaba así nada más, pero como que adaptarlo un poquito más a su contexto, no sé, alguna estrategia que puedas hacer. Sí, ¿se acuerdan que Ford, el de los coches, decía, si crees que puede, si crees que es posible, es posible. Si crees que no es posible, no es posible. A lo que tú creas, creas. Entonces, si él ya está con ese paradigma, es muy difícil, porque pues él ya está como que yo así ya soy de margen, ¿verdad? Pero creo que cuando nos damos el espacio para escuchar a las personas y les regalamos preguntas, pero sin juicio, o sea, sin querer ni obligar, ni desde yo tengo la razón y tú eres el que está equivocado, sino en un espacio de conversación en donde el otro pueda hablar y pueda decir, y tú a través de preguntas lo vas dirigiendo, y yo creo que si a él le preguntas, pero ¿hay algo que te gustaría mejorar? Y te aseguro que, o sea, todos los seres humanos tenemos esta necesidad de ser mejores. Entonces, pero no desde, es que sí, porque si lo hacemos en tono de regaño y después eres el que está mal, en ese momento todos, no él, todas las personas nos bloqueamos. Porque no nos gusta. O sea, también tenemos una parte de orgullito que tú te lo vas a venir a decir. Entonces, yo creo que así podría ser. ¿Responde? Sí. Adelante, Ceci. Bueno, yo recuerdo cuando tú tenías 15 años. Y yo es que buena maestra, ella viene. Eras una jovencita. Muy tremenda. Tremenda. Y me emociona mucho verte en esa mujer que te has convertido. Gracias. Felicidades. Gracias. Las mujeres se ponen
igual le enojo porque pues así que agarras ese coraje y lo sientes. Pues, por ejemplo, siempre les digo, no hay ninguna emoción que sea negativa o sea alta. Oye, pues muchas felicidades a la Secretaría de la Familia porque esta información es muy valiosa y están formando a muchísima gente. Entonces, esto que les estás diciendo les va a servir mucho para no querer reprimir alguna emoción, sino que cuando tú la reprimes, lo único que pasa es que se vuelve estado de ánimo. Entonces, si le dices, no es mala, déjala, o sea, así como los niños chiquitos, nosotros cuando somos niños somos mucho más sabios para gestionar emociones. Un niño, por más que le digan no llores, no deja de llorar hasta que se agota de llorar. Porque ya que se agota, ya súper feliz, se le olvidó porque lo agotó. Entonces, permitirnos y lo gestionar. Muchas gracias y felicidades. Yo solo quiero felicitar. Muchas gracias. De principio a fin, tanto como presentación, como lo que esté llevando y cómo al final nos invitaste a pensar si se habían conseguido los objetivos. Y no te estoy hablando de forma, pero el contenido también me gustó muchísimo. Muchísimas La gracias. señora te conocía de niña y sé que muy cambiada, mejorada. Conocer que hace unos años, pero también veo un gran cambio positivo de crecimiento y caminando un camino mucho Muchísimas gracias. Pues gracias, doctor. Yo, buenos días. Yo tengo un hijo adolescente, Ay, lo siento. pero como tú dices, nosotros crecimos sin celular y con la chancla. O sea, ahorita para todo es que llévalo al psicólogo, es que el psicólogo que lo trate. O sea, entonces yo no sé qué hacer porque yo quiero permitir como esa parte de que se frustre, pero va y se victimiza en la escuela. Y en la secundaria ya me hablan y es que señora, es que se le va el aire y ya no puede respirar y que ya anda diciendo que se quiere matar, o sea, y así como que, a ver, espérate, hijo, o sea, así es, o sea, entonces, pero para todo, pues vamos con el psicólogo. Entonces, esa parte como que yo digo, bueno, entonces, ¿en qué momento, pues yo puedo entrar? O sea, y él siempre, o sea, se victimiza en muchas cuestiones. Es que su papá se murió cuando él tenía 4 años, entonces, es que mi papá, o sea, siempre, o sea, como que de algún modo le busca el puntito donde es que yo como sufro. ¿Cómo te llamas? Cristina. Cristina, a ver, me encanta tu pregunta porque me permite 2 cosas. Uno, recordarte que cuando Dios nos confía un hijo, es un regalo, pero también nos manda la gracia que necesitas para educar y formar a ese niño. Entonces confía en eso y confía en tu sentido común. O sea, hay cosas que si tú te das en los momentos de silencio, vas a encontrar muchas respuestas para poderlo guiar. Confía en ti. Tú eres su mamá. Eso es número 1. Y 2, si tú crees, o sea, si en esos momentos en donde de verdad estás haciendo, van a ser 3, donde estás haciendo esas preguntas y tú ves que sí necesita un acompañamiento profesional, yo te invito a que se lo proporciones. O sea, los psicólogos también tienen muchas herramientas y están muy bien preparados para que lo puedan acompañar y no como validar eso que él te está diciendo, ¿no? Entonces validarlo y permitir que un profesional lo acompañe. Y tercero, la respuesta siempre es el amor. Bueno, ahorita por ejemplo, otra chiquitita, bueno, sí lo llevo con el psicólogo, pero por ejemplo ya después dice, es que yo no quiero ir con él, ahora ya cámbiame, y ahí voy a cambiar. No, es que ya no quiero ir con él, ahora quiero un hombre, bueno, ahí vamos a cambiarlo. Entonces no sé qué tan válido sea que yo también, o sea, todo lo que él quiere es como que déjate cambiar. ¿Sabes qué, Cristina? Forjar el carácter. O sea, creo que aquí lo que te está pidiendo es fortalecer el carácter. Yo te diría que ahorita te centres en eso. Ok.
Gracias. Padre. El padre me bautizó. Usted me bautizó. Usted fue el que me bautizó. Sí, ¿verdad? Sí. No se acuerda. Sí, ¿verdad? No, al contrario. Me gustó mucho su conferencia, maestra Paola. En el fondo de todo lo que usted dijo también está el tema educativo. Educar es un proceso permanente, porque es educere, en latín, sacar desde. Utilizó, por ejemplo, una frase bonita, venimos ya equipados para el éxito, equipados para la felicidad, equipados para superar problemas, pero hay que saber manejar el equipo. Y ahí yo creo que la postura clave es saber acompañar, porque los procesos, educar es un proceso permanente, nunca acabamos de aprender. Es ir acompañando sin querer violentar procesos. Después de la A viene la B, pero no puedo querer llegar a la R sin pasar por las otras letras. Y eso supone mucha capacidad de acompasar, medir el paso para acompasarlo con el hijo de adolescente, con la situación complicada del entorno, con mil problemas. Pero estamos diseñados para la felicidad, estamos pensados para, incluso en medio de dificultades, crecer y ver todo como una oportunidad para vivir hoy muy feliz y mañana más feliz y pasado mañana más feliz, aunque ya no pueda correr o ya no me invitan a bautizar a los niños. Es mi comentario. Felicidades y ojalá que todos aprendamos siempre diario algo y miremos con cara positiva los peores problemas, porque los vamos a resolver. Muchas gracias, padre. La psicología ha tenido una evolución, un camino, y bueno, en todo el mundo y acá, concretamente en México, tuvo que venir Juan Lamarca, jesuita, sacerdote jesuita, que trajo la corriente de desarrollo humano aquí en México, que logró que las terapias no las impartieron los psiquiatras, sino los psicólogos. Antes de eso, quien daba las terapias eran los psiquiatras, que dominan todo el tema de la química y la fisiología, pero el tema de los sentimientos y las emociones no tanto. Terapeutas, terapias, hay muchas. Y por la pregunta voluntaria de joven que no se ha logrado, se ha interpretado así con algún terapeuta, dentro de esa evolución también ha habido un cambio cultural, porque antiguamente hablar de que yo voy a terapia era como decir, yo estoy loco, ¿verdad? Y mejor ni lo digo porque me van a juzgar. Yo que he recibido, soy afortunado porque he recibido muchas terapias de muy diferentes terapeutas, de muy diferentes corrientes, y eso me ha dado una visión muy padre. Y al final de cuentas, yo creo que los dos aspectos que hay que cuidar, tres aspectos que hay que cuidar cuando escogemos un terapeuta para nosotros, para no ser queridos que lo tienen. Primero, la primera condición es esa, que es lo cuidar. Porque ya sabemos que, y lo hemos cuidado, que cuando queremos llevar a alguien al terapeuta, si no está convencido, no va a ser. O si vamos nada más por quedar bien conmigo, tampoco va a ser. Tiene que
ser que él olvida, que él sienta la necesidad, uno se lo puede proponer como sugerencia. Y después, a mí me recuerdo que uno de ellos, terapeutas de los primeros, y de Opus Dei, por cierto, aquí quizá todos lo conozcan, al doctor Ernesto Bolle, y yo tuve el gusto de conocerlo desde 1981 y hasta la fecha sigo teniendo relación y amistad con él. Me dijo, hay que tener mucho cuidado con los jóvenes, los psicólogos. Yo tomé esa palabra, los terapeutas tomé las palabras, pero al paso del tiempo no me dio entendiendo. Y entiendo que sí me siento los dos aspectos que hay que cuidar cuando vas con un terapeuta. Primero, que tenga la capacidad, o antes que primero, los valores. ¿Qué valores tiene ese terapeuta? Son similares a los míos, son similares, van de acuerdo con mi manera de ver la vida, de ver a Dios, de ver al prójimo. Segundo, y ya quizás menos importante, pero sigue siendo importante, si no tener la capacidad para ayudar no a reprimir las emociones, sino a saberlas manejar. En efecto, no hay emociones buenas ni malas, hay emociones que las vivimos y las aplicamos de una forma o de la otra, y las consecuencias son gratas o no gratas, no son malas. Entonces, lo más importante son los aspectos de los valores que tengan y obviamente las herramientas y la capacidad. Muchas gracias. Gracias. Pero seguramente tu experiencia has tenido este tipo de casos. ¿Qué es lo que se puede esperar cuando una familia básicamente está haciendo de cierta manera el papá a la mamá? Pero en cierto momento, todavía con ellos en cierta edad de la infancia, se pierde a la mamá. La pregunta no escucharon todos, ¿verdad? Es, ¿qué pasa cuando en una familia los hijos están pequeños y falta la mamá, verdad? Fallece la mamá. Siempre es que creo que la red es importante y seguramente habrá alguien, alguna figura que va a empezar a suplir el papel de la mamá. Yo le aconsejaría que buscara, no sé si es la abuela materna, paterna, alguna tía o alguien, pero normalmente hay alguien que va a ir supliendo, y también seguramente el papá, en este caso, recibirá mucho más apoyo y él tendrá también más herramientas o irá desarrollando más herramientas para suplir lo que la mamá no está pudiendo. Muchas gracias por sus participaciones. Justo no habría que terminar. Para concluir, invitamos al maestro José Romo Salcedo, coordinador general del programa de formación integral, a realizar la entrega del reconocimiento a la maestra Paola Barba como muestra de nuestro aprecio y gratitud por su destacada participación. Me gustaría invitar a la secretaria de la familia, la maestra Norma Guerra, que nos hiciera favor de entregar el reconocimiento. El programa de formación integral otorga el presente reconocimiento a la maestra Paola Barba Segovia por su estupenda conferencia Más allá de la genética, el código invisible del carácter se forma en la familia. Directamente José Romo Salcedo, coordinador general de Aguascalientes, 17 de octubre del año 2015. Agradecemos su asistencia y participación en este evento. Los invitamos a seguir sumándose a la secretaría
actividades del programa de formación integral y a continuar promoviendo el desarrollo de una comunidad universitaria más consciente, empática y comprometida. Muchas gracias. No caminan, ¿verdad? A mí me asignó para todo el ciclo escolar. Solo leer dice, por ejemplo, Ani, que es ajá, y a mí no me dijo y yo y fíjate que está de que te casas así Gracias.